tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré. Bendiciones, amados hermanos, en esta noche. Siempre es un gusto, un privilegio entrar a sus hogares a través de estos medios de comunicación y no hace falta repetir la causa por la cual lo estamos haciendo de esta forma. Es mi oración que en esta noche al escuchar la palabra de Dios puede llegar a sus vidas y también a la misma vez puede hacer un efecto especial en ustedes. Oremos antes de empezar. Dios eterno, te damos gracias en esta noche por estar en este lugar, listos para escuchar tu palabra. Yo solamente soy un instrumento de ella. Te pido que bendigas a cada oyente que está detrás de estas cámaras. Señor, que esta palabra llegue a sus vidas, a sus corazones y haga cambios, Padre, necesarios en nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una escritura que quiero leer en esta hermosa noche para ustedes. Se encuentra en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 13. Dice así la palabra del Señor, capítulo 9 de Amós. Amós, capítulo 9, el versículo 13. Dice así, escuchen. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas el que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritarán. Déjenme leérselo en la Biblia latinoamericana. Miren cómo dice esta versión. Ya se acerca el momento, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el que vendimia alcanzará al sembrador. El jugo de las uvas correrá sobre los cerros, y habrá abundante mosto en todas las colinas. Si regresamos un poco atrás a este capítulo de Amós, encontraremos una historia muy interesante. La pregunta que siempre nosotros tenemos, especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, es: ¿habrá futuro? ¿Será que tendremos un futuro más adelante? Debido a que escuchamos las estadísticas, cómo está afectando esta pandemia, debido a las muertes que están sucediendo alrededor del mundo, donde en algunos países hay estado de sitio, toque de queda. Nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el futuro? ¿Tendremos futuro nosotros hacia adelante? Recuérdense que, como le he mencionado, Dios ha prometido estar con nosotros, pero no significa de que en algunas ocasiones también nosotros, aún el justo, padecerá de estas consecuencias, de estas enfermedades. Consecuencia, como le dije, de un daño colateral que sucedió en el libro de Génesis. Hoy en día muchos estamos sufriendo estas consecuencias también. ¿Cuál es el futuro que en realidad nos espera a nosotros? ¿Qué es lo que en realidad esperamos de todo esto? ¿Será que habrá algo positivo detrás de todo esto? Es la pregunta que nos estamos haciendo tal vez muchos de nosotros. Nos preocupa bastante. Si usted observa la bolsa de valores, hoy bajó más de 500 puntos y eso es una gran pérdida para mucha gente. Entonces, incluso no solamente para el presidente, para la bolsa de valores, para el estado donde nos encontramos, en los diferentes países siempre existe y existirá esa pregunta: ¿qué pasará el día de mañana o qué hay acerca del futuro? Cuando leemos este capítulo que acabamos de leer, del capítulo 9 de Amós, surge la pregunta también para el pueblo de Israel. Recuérdense que cuando la nación pecaba delante de Jehová, Dios siempre usaba algo o alguien para llamar la atención. Ese es el amor y la pasión que Dios siempre ha tenido con nosotros. Cuando le fallamos al Señor, Dios siempre tiene que usar su vara muchas veces para corregirnos.
aunque algunas ocasiones no nos gusta, pero es necesaria la vara del Señor en la corrección de nosotros. En esta ocasión, Amós está viendo también el sufrimiento del pueblo que está pasando debido a la desobediencia. Y la pregunta también de Amós fue exactamente la misma del pueblo de Israel. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Si leemos la secuencia del versículo, empieza una palabra de aliento para ellos, una palabra alentadora, una palabra de esperanza para ellos. Y dice, en aquellos días, dice Jehová. En otras palabras, no lo dice el calendario, no lo dice la bolsa de valores, no lo dicen las estadísticas, sino que dice en aquel día, dice Jehová, refiriéndose hacia los días que iban a continuar, hacia el futuro, hacia lo que Israel deseaba o esperaba. Y esa es la palabra que ellos estaban anhelando en sus corazones. Su corazón ardía de escuchar una palabra que trajera un poco de esperanza para ellos. Y por eso cuando Amós lanza esta palabra, de una palabra hacia el futuro, dicen aquellos, dice Jehová, se acerca el momento, dice la Biblia latinoamericana, dice Jehová, que él que ara alcanzará al segador. Fíjese que hace una secuencia con relación a lo que es la siembra y la cosecha. Usted sabe que para la siembra y la cosecha no es solo de sembrar y el día de mañana o en unos minutos usted obtiene sus frutos. Hay un proceso. Y el proceso es que tenemos nosotros que esperar. Usted y yo sembramos, esperamos que caiga la lluvia, luego viene el proceso de limpiar, y luego el proceso del abono, y luego el proceso de cuidar, y luego esperar que vuelva a llover, etcétera, hasta que nos damos cuenta que lo que hemos hecho, el sacrificio, sea lo que usted haya sembrado de días o de meses, veremos el fruto a su tiempo. Pero en esta ocasión, Jehová le da una palabra de esperanza que no está basada en los tiempos, que no está basada en una semilla, que no está basada en la lluvia, que no está basada en el fertilizante, ni está basada en ninguna otra cosa más que en una esperanza que la nación necesitaba, sino que está basado en nada más y nada menos que el poder de Dios. Que usted sabe que cuando Dios actúa, Dios cambia los tiempos. Dios puede hacer cosas increíbles. Usted y yo lo hemos visto más de alguna ocasión. Como cuando Dios ha actuado a nuestro favor, calendarios se han caído. A veces nos han dado alguna cita que puede durar 2 o 3 meses y de repente nos dicen, alguien faltó, lo podemos meter en esta cita. Cuando Dios actúa a nuestro favor o a favor del pueblo, entonces nos damos cuenta que las cosas cambian. Las cosas no son iguales. Dios siempre tiene algo preparado para nosotros, aun cuando el futuro se puede ver incierto, como para alguna persona que no tiene nada. Dios puede hacer un milagro, como la viuda, que simplemente tenía unos pocos elementos, pero bajo el poder de Dios, Dios hizo algo extraordinario, Dios hizo algo excepcional y de lo poco que ella tenía, lo multiplicó. No tuvo que ir a sembrar, a cosechar, a procesar. Simplemente Dios hace el milagro y hace el producto completo. Y eso es lo que le dice a la nación, que mientras que ellos apenas empezaban a sembrar, ya el fruto empezaba, ya el que venía a recoger el fruto venía detrás. O haga de cuenta que ellos tiraban la semilla, caminaban y automáticamente podemos decir un milagro sucedía y el fruto crecía. Ese era el futuro que Dios le prometía a la nación de Israel. Ahora en nuestros tiempos es exactamente los mismos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Esto es una palabra de aliento para nosotros. Que aunque, como le he mencionado, los tiempos se ven difíciles, se ven oscuros, se ven grises, hay una incertidumbre, pero Dios promete siempre una palabra de esperanza para nosotros. Por eso cuando leemos y dice, ya se acerca el momento, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el que vendimia alcanzará al sembrador. En otras palabras, a un proceso milagroso iba a empezar a suceder en la cosecha, en el futuro, en las finanzas, en la incertidumbre, en tantas cosas que se envolvían. Dios siempre ha tenido a su cargo los elementos. Cuando hemos creído que no va a llover, de repentinamente empieza a llover. Cuando creemos que tal vez que la siembra no va a crecer, repentinamente algo sucede y empieza a crecer. Cuando
creemos que las finanzas no van a alcanzar milagrosamente, Dios siempre actúa a nuestro favor. Eso es lo que Dios siempre ha tenido y nos dará siempre una esperanza para el futuro. Seguro que nos damos cuenta cómo están las cosas y nos cuesta entender un poco acerca, podríamos decir, de qué va a suceder el día de mañana. Se está registrando un alto índice de personas desempleadas, se está registrando un alto índice de personas que las pocas finanzas que tenían, los ahorros se les están acabando. Nos damos cuenta en las noticias todo lo que está sucediendo, pero todavía tenemos una esperanza. El futuro de nosotros siempre estará en las manos del Señor. Mientras que nosotros confiemos en el Señor, Dios siempre abrirá camino. Dios siempre estará listo y presto para extender su mano poderosa para nosotros. Ahora habla este versículo cuando dice: el trigo ya será tiempo para arar el campo y que aún no se habrá acabado de pisar las uvas cuando ya viene el tiempo de sembrar el trigo. Hace una referencia también a lo que es el producto de la vid. Usted sabe que el producto de la vid también es exactamente lo mismo. Es un proceso largo, es un proceso que hay que podar, es un proceso que hay que cuidar, es un proceso que la persona que se encarga de cuidar los viñedos sabe que la uva necesita mucho cuidado para que pueda producir hermosos ramos. Y aquí la palabra de una vez más le da un aliento a la nación de Israel. Le recuerda y le dice que recogerán lo mejor de las uvas, pero ni tan solo han logrado recoger las uvas, dice, cuando ya viene el tiempo del higo. Y eso son dos cosas diferentes, son dos etapas diferentes, son dos tiempos diferentes, pero una vez más le recuerdo, en los tiempos divinos de Dios, en el futuro de Dios, Dios quiebra los almanaques, Dios quiebra el tiempo, Dios quiebra los elementos que hayan que hacer, porque su poder es ilimitado y Él tiene el control de todas las cosas en sus manos. Entonces, cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que sí hay un futuro para nosotros. Si nos basamos en la palabra de Dios, hay un futuro. Si vemos cómo están las noticias, no hay esperanza para algunas personas, pero cuando nosotros estamos basados en la palabra del Señor, no en lo que nos pueden proveer financieramente a través de las diferentes empresas que trabajamos, aunque damos gracias a Dios por las compañías que nos emplean, pero nuestra esperanza no está ahí, nuestro futuro no está ahí. Usted y yo sabemos que nuestras finanzas vienen de lo alto. Nuestro cheque viene de la parte de arriba, donde Dios derrama bendición sobre nosotros, que pudiendo tener a otra persona, nos han escogido a nosotros para que trabajemos en ese lugar. Especialmente en estos tiempos, donde algunos de nosotros, hay un libro que escribió Michael Sandage, que se titula El día que América dijo la verdad. En ese libro, él dice que el 89% aproximadamente de los estadounidenses no les gusta su trabajo, que literalmente odian su trabajo. Ahora yo me hago esa pregunta, ¿será que en los tiempos que estamos viviendo, será que ese 89% cambiará de mentalidad al darse cuenta que tal vez el trabajo que no nos gustaba, pero era una entrada que teníamos, ahora nos hace falta ese trabajo? ¿Será que algunos cuando regresen a su trabajo, después que pase todo este periodo de tiempo, será que van a ver el trabajo con una nueva actitud? ¿Será que van a ver lo que Dios ha proveído en esas compañías como algo diferente? Lo harán tal vez con mejor actitud, lo harán tal vez aún mejor en sus empresas. Por eso, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta del futuro. Es algo muy importante, tener siempre esperanza que Dios hará. Entonces, de aquí en adelante, amado pueblo, levántese con armonía, levántese con ganas y diga: gracias a Dios porque tengo un trabajo. Gracias a Dios porque a través de ese empleador, aunque tal vez tenemos ciertos roces, tal vez no nos llevamos bien, pero es la compañía que Dios ha diseñado para que yo trabaje. Y si usted se encuentra en ese lugar donde está cosechando, donde está sacando producto, nuestra actitud debe de cambiar. Nuestra forma de pensar debe de cambiar. Y darnos cuenta, especialmente en este tiempo,
donde 40 millones de habitantes en este estado se les ha pedido que se queden en casa. Y en New York se acaba de avisar, la famosa ciudad que se llama que la ciudad que nunca duerme, también ha entrado en una cuarentena, donde las ciudades se encuentran vacías y aquellos taxistas que dependían de eso, aquellas empresas, la compañía de New York Stock Exchange, todos esos lugares, muchos están extrañando tal vez llegar a sus trabajos, llegar a un Starbucks y comprarse un café o llegar a algún lugar. Vienen tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles, de mucha incertidumbre, pero siempre hay una palabra de esperanza para nosotros. El futuro de nosotros, amada iglesia, recuerde siempre que está en las manos del Señor. Por eso cuando leemos la Escritura y dice, el que vendimia alcanzará al sembrador, el jugo de las uvas correrá sobre los cerros. Es una palabra bastante hermosa el poderla leer y poderla entender. Que tal vez en aquel tiempo la nación estaba padeciendo de eso, estaba padeciendo del jugo, estaba padeciendo de las uvas, los higos no se daban, que era una fruta muy esencial en aquel entonces, pero el Señor les dice, no solamente van a tener los ramos de uva, sino que va a fluir de una forma espectacular, aún en los montes, aún en los ríos, o sea, en otras palabras, va a haber una expansión al extremo. Es difícil poderlo visualizar en estos momentos, especialmente cuando revisamos nuestras finanzas, nuestra chequera, nuestros ahorros, y nos damos cuenta que el poco dinero se nos está yendo de las manos y hacemos la pregunta sobre este pasaje bíblico y decimos, ¿será que nuestras finanzas van a fluir algún día? ¿Será que como al pueblo de Israel se le dio esta palabra también, cuando ellos tal vez se encontraban sin ningún centavo en la bolsa, sin ninguna esperanza de recoger algún fruto, sin la esperanza de poder volver a ver un ramo de uvas, sin la esperanza de poder saborear tal vez un higo? Y cuando escuchan ellos esta palabra, que no solamente los ramos de uvas iban a producir, sino que iban a sacar jugo en cantidad. Y a la misma vez no solamente en cantidad, sino que iba a haber en abundancia. Ahora, para una nación, para un pueblo, para un estado como estamos nosotros, visualizar eso es un poco difícil. Visualizar eso, ¿cómo va a ser posible que después de todo esto, será que Dios va a derramar bendición sobre nosotros? Recuerdes, amada iglesia, se lo he mencionado más de alguna ocasión, que hay una ley espiritual. Y esas leyes que Dios pone son con un propósito para nosotros. Está la ley de la siembra y la cosecha. Usted no puede recoger fruto donde no ha sembrado. No podemos esperar bendición de Dios si no hemos sembrado. Y esa es una ley que no puede ser quebrantada. Si nosotros sembramos en la casa del Señor, Dios promete que recogeremos fruto también a su debido tiempo. Por eso le mencionaba el otro día, cuando leemos en la palabra del Señor en el libro de Proverbios, donde dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. En otras palabras, usted y yo sembramos muchas veces, y a veces pasa el tiempo y pareciera que no estamos recogiendo fruto, pero viene el momento en que Dios decide, ok, ahora es tiempo. Ahora es tiempo donde voy a derramar mi bendición sobre tu vida, como lo vio la nación de Israel. Por eso es muy importante entender que el futuro de nosotros no está en las manos del seguro social. Seguro todos anhelamos un día cumplir nuestra edad para podernos retirar. Pero nuestro futuro no debe estar puesto, nuestros ojos no deben estar puestos ahí. Siempre nuestro futuro, nuestra esperanza, amada iglesia, debe estar siempre puesta en las manos del Señor. Y pedir siempre al Señor que pueda extender nuestra tienda, que podamos profundizar siempre nuestras estacas. En otras palabras, amada iglesia, no se canse de hacer el bien, no se canse de sembrar, no se canse de glorificar a Dios, no se canse de ir a la casa del Señor, que a su tiempo, amada iglesia, recogerá el fruto que nosotros hemos sembrado. Ahora, luego continúa diciendo el versículo,
el jugo de las uvas correrá sobre los montes y habrá abundante mosto en todas las colinas. No solo hay una promesa muy hermosa para nosotros. La nación de Israel, el futuro también de ellos decía, ok, nosotros ya casi vamos de pasada, casi estamos por algún día terminar nuestros días. Pero ¿qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestras generaciones? ¿Qué hay de los nietos, bisnietos, los que han alcanzado a ver su segunda, tercera y hasta cuarta generación? ¿Qué futuro se encuentra para ellos? Déjame decirle, amada iglesia, que lo que usted y yo sembramos, Dios nunca se olvida. Nuestros hijos alcanzarán esa misericordia también. Nuestros hijos alcanzarán las bendiciones también, porque no solo son dadas para nosotros, sino para nuestras generaciones también. Todos hemos vivido etapas difíciles en la vida. Podríamos usar la excusa, no me alcanza, por eso no quiero aportar a la casa del Señor. O no hay suficiente, por eso no quiero sembrar en la casa del Señor. Pero déjeme decirle, amada iglesia, que lo que nosotros sembramos también, nuestros hijos alcanzarán esa bendición. Dios bendecirá a nuestras generaciones cuando nosotros también somos fieles en las cosas del Señor. Por eso la nación de Israel se hace la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro que nosotros tenemos? ¿Será que nuestro futuro se irá a terminar prontamente? O sea, ¿nuestra esperanza se irá a acabar prontamente? ¿O será que hay algo más allá todavía que no hemos alcanzado a ver nosotros? Frente a una situación difícil, es imposible casi poder ver detrás de una montaña. Es fácil cuando todo está fluyendo en nuestras vidas. Es muy bonito decir, el futuro se ve hermoso. Este fin de semana ha llegado unas buenas finanzas, por lo tanto vamos a celebrar con la familia. Bueno, la iglesia estará siempre abierta al siguiente domingo. Como les dije anteriormente, eso lo hemos dado siempre por sentado, pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Y ahora estamos viviendo esa realidad. Que algunos que tal vez dispusieron y dijeron, bueno, este domingo no iré a la iglesia, pero el que viene, tal vez sí. Y nuestros hijos están viendo nuestra actitud. Ellos seguirán el mismo patrón que nosotros. Queremos dejarle un buen futuro a ellos, unas buenas bases a ellos, hermanos. Tenemos que sacrificar nuestra vida también. Que ellos se den cuenta que nosotros estamos en serio con Dios. Que ellos se den cuenta que nosotros estamos sembrando en la casa de Dios. Cuando ustedes su ofrenda, su diezmo, si es posible, déselo a su hijo para que él pase y lo dé. Para que él se dé cuenta que algo está sucediendo, que algo usted está contribuyendo, porque dice, instruye al niño en su carrera o en su camino, en su edad, en su crecimiento, dice, y aun cuando fuere anciano, viejo o adulto, no se apartará de ello. En otras palabras, lo que nosotros estamos sembrando el día de hoy, ellos también están aprendiendo a sembrar en la casa del Señor. Llegará el momento que ellos llegarán a su edad donde dirán, yo recuerdo que mi papá sembraba, que mi mamá sembraba en la casa de Dios. Ellos continuarán en esa misma jornada. Pero nuestra irresponsabilidad, amada iglesia, puede parar el futuro de nuestros hijos. Nuestra irresponsabilidad puede parar la bendición futura para nuestros hijos. Nosotros estamos todavía a tiempo de reflexionar, de darnos cuenta en realidad qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida. ¿Será que en realidad nosotros estamos dejando un buen legado, un buen futuro para nuestros hijos, para nuestras generaciones? ¿Será que en la segunda y la tercera generación ya ni se acordarán de nosotros? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. A menos en mi caso, yo me acuerdo de mi abuelo Felipe. Mi abuelo Felipe fue el primero que conoció al Señor. Seguidamente vino la otra generación, que fue mi mamá. Mi mamá conoció también al Señor. Mi abuelo Felipe le dejó un legado, una esperanza, un futuro, podemos decir, a mi mamá. Mi mamá me lo transmitió a mí también. Y me doy cuenta que somos la tercera generación que conoce del Señor. Y yo se lo he transmitido a mis hijos también. Hoy vienen a ser la cuarta generación que conoce del Señor, pero ellos son mi primera generación, como mis hijos. Entonces me he dado cuenta que la palabra de Dios se cumple.
Si hay un futuro, si hay un futuro para nuestros hijos, hay un futuro que ellos gozarán también de las bendiciones, pero depende de nosotros, amada iglesia. Como le he dicho, podemos ir jugando a la iglesia, pero eso dependerá de usted. Mi trabajo, mi responsabilidad es predicarle a usted la palabra, ayudarlo a crecer espiritualmente, enseñarle las verdades de la palabra de Dios. Pero al final de la jornada, usted es el único que tomará la decisión. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué futuro le va a dejar a usted a sus hijos? Cuando usted y yo partamos a la eternidad, ¿cuál es lo que ellos dirán acerca de nosotros? Si les tocara leer algo acerca de nuestra vida, recordar algo de nuestra vida, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es lo que ellos recordarán? ¿Será que ellos podrán decir, tal vez mi papá no dejó, mi mamá no dejó una gran riqueza, pero nos dejó lo esencial, que es la palabra de Dios, que es la riqueza más grande y el futuro mejor que cualquiera podemos dejarle a nuestras generaciones? Es eso. La nación de Israel se enfrentó bajo esos retos donde había mucha incertidumbre. Y la pregunta para ellos, que todavía sigue sonando para nosotros, es: ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? ¿Será que pronto acabará esto? Y si el día de mañana se acaba, ¿va a seguir usted con la misma actitud? ¿Voy a seguir yo con la misma actitud? ¿O será que Dios necesita mandar otra pandemia para hacernos reflexionar y darnos cuenta que necesitamos afirmar nuestra vida? Necesitamos afirmarnos verdaderamente y decir quiénes somos en realidad. Es imposible continuar viviendo una vida mediocre. Necesitamos enseñar, como dijo alguien, lo verdaderamente quiénes somos en realidad. El futuro, amada iglesia, amigos que nos ven, está en las manos del Señor. El futuro de nosotros estará siempre en las manos de Dios. Y si lo depositamos en las manos de Dios, está seguro. Porque si alguien puso su futuro en la bolsa de valores, el día de hoy lo perdió todo. Si ponemos nuestro futuro en algún lugar, se puede perder. Pero si lo ponemos nuestro futuro en las manos del Señor, observaremos y nos daremos cuenta que Dios siempre tiene algo excepcional para nosotros. Dios nunca nos ha defraudado. Al contrario, nosotros hemos defraudado a Dios, pero Dios nunca nos ha defraudado a nosotros. Y ahora hago la pregunta a usted, que está detrás de esas cámaras: ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto milagros extraordinarios? Tal vez no los hemos vivido en carne propia, o tal vez sí, pero hemos visto a través de la vida de otra gente y nos hemos gozado con los testimonios de ellos. Y eso nos da a nosotros esperanza que el futuro, que aunque se vea incierto, podemos verlo claro en los propósitos de Dios. Dios siempre está en el negocio de enseñarnos, de corregirnos, de ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero depende de nosotros si somos sensibles, si queremos, o simplemente hacemos caso omiso a lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Recuerde, déjeme leerle una vez más este pasaje bíblico para que se quede grabado en nosotros. Dice: ya se acerca el momento, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el que vendimia alcanzará al sembrador. El jugo de las uvas correrá sobre los cerros, y habrá abundante mosto en todas las colinas. Así sucederá, amada iglesia. Este tiempo va a pasar. ¿Es necesario? Sí, amada iglesia, es necesario muchas veces este tiempo, para que reflexionemos y nos demos cuenta en realidad dónde estamos parados. Así es de que yo le animo a que no se desanime. Yo le animo a que usted piense y analice siempre que aunque las cosas se vean grises, Dios siempre tiene un sol radiante después de una tormenta. Así es de que el futuro de nosotros está en las manos del Señor. Lo dejo una vez más con este pensamiento. Amada iglesia, no se olvide de sembrar en la casa del Señor. Recuerde que lo puede hacer de muchas formas. Nosotros dependemos de un buen corazón suyo, que aún en estos momentos oscuros y tristes, todavía podemos aportar nosotros para la causa del Señor.
puede pasar a dejarlo, como le he dicho, en el buzón de la iglesia, o puede enviarlo por correo, si cree que no puede salir en estos momentos. Pero nosotros dependemos de ustedes y de su buen corazón para que siga sembrando en la casa del Señor. Aunque está pasando este tiempo, la iglesia continúa teniendo sus gastos y necesitamos cubrir todos esos gastos necesarios para poder continuar en los caminos. O no diga, no estoy yendo a la iglesia, estoy trabajando, pues no hay ningún problema. No, amada iglesia. Quiere un buen futuro. Empiece a ser fiel en los caminos del Señor. Empiece a sembrar en los caminos del Señor, que a su tiempo el Señor derramará bendición sobre su vida. Yo lo bendigo a usted en esta tarde y pido la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.